Un fraternal saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una academia de filosofía del derecho para abogados y, por ende, equipos de abogados. Explicamos, aclaramos la filosofía del derecho, es decir, las características del derecho, las condiciones definidas en el derecho para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho. Aclaramos el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, aclaramos el derecho, el todo del derecho. Y en esta ocasión explicaré en qué consiste la norma. Y una norma es cualquier parte que precisamente defina una condición para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso, en relación con el derecho, en relación con lo definido en el todo del derecho, norma solo es lo que permita, lo que indique algo que permita, a través de lo cual se permita que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Solo es lo que permita lo que se relacione con el cumplimiento del derecho, es decir, es lo que se relacione, solo es lo que se relacione con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, lo que se relacione, lo que indique cómo existe el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes. El ejercicio de los derechos y deberes solo es lo relacionado con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso una norma no es lo que afecte, lo que no permita que se gocen los derechos y cumplan los deberes. Eso no es una norma y por eso, aunque lo denominado legislativo, organismo legislativo, órgano legislativo, rama legislativa o rama judicial o rama ejecutiva, órganos independientes, autoridades independientes, políticas privadas, normas de justicia privada, etcétera, lo que se denomine de alguna forma, que intente crear una norma, pero que finalmente genere algo que sea opuesto a lo que precisamente, propiamente permita la existencia del cumplimiento del derecho, es decir, que se cumpla con el todo del derecho, que se aplique lo definido en el derecho, que se aplique el derecho, el todo del derecho, es decir, que permita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el bien, no es una norma. Entonces, por supuesto que por un lado, en el concepto del Estado, pues existe un poder que puede llegar a obligar o que propiamente obliga o debe obligar a que se cumplan las normas, pero solo son normas entonces, como he aclarado, lo que indica elementos, formas, condiciones para que exista el ejercicio de los derechos y deberes, lo que aclara cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, lo que aclara el bien. Entonces, en el Estado, pueden existir en un Estado formas de obligar al cumplimiento de cosas que no sean normas y eso pues en definitiva, en últimas es algo antijurídico y por eso ahí no se tratará de un Estado de derecho, será un Estado antijurídico. Entonces, por un lado ya tenemos claro qué significa una norma, es lo bueno, es lo que aclara el derecho, es lo que aclara elementos, partes de la forma de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por otro lado, entonces, el Estado de Derecho es el único en el cual existe como tal una forma de Estado, la forma del Estado, basada en lo definido en el derecho, existente con base en lo definido en el todo el derecho, porque entonces es el Estado, es decir, porque por ende, porque es el Estado en el cual, en relación con el cual existen normas, y por ende es el Estado en el cual se cumplen esas normas, se cumplen las normas. Y por ende es el Estado, el contexto, el Estado, en relación con el cual existe el bien, el bienestar, existe calidad de la vida buena, calidad de la vida válida jurídicamente, porque es una forma de la vida basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, en el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, en el conocimiento y la aplicación del derecho, del todo de lo definido en el derecho, es decir, del bien. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro blog. Gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.